Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva formación del Colegio de Abogados de Málaga, organizada por el Grupo de Abogacía Joven. El objeto de la formación de hoy es un taller práctico sobre la hoja de encargo profesional, donde abordaremos algunas de las principales cuestiones sobre redactar una hoja de encargo, la regulación, contenido mínimo, objeto, honorario, advertencia y una parte relativa a la protección de datos. Como ponentes tenemos a Javier Sánchez Molina, abogado de este colegio, con más de 30 años de experiencia, secretario además de la Comisión de Honorarios y miembro del despacho Marqués del Castillo y especializado en Derecho Sucesorio. Y por otro lado, nos va a dar la parte de protección de datos la compañera Camino García Murillo, socia de Meraki Abogado, abogada especializada en Derecho Digital, Privacidad, Comercio Electrónico, Big Data, Inteligencia Artificial. Y bueno, la compañera ha sido coordinadora hasta 2019 de la sección de Derecho Digital y también ha sido docente en el Máster Universitario de Liderazgo, Innovación y Emprendimiento de la UMA, de la Universidad de Málaga, y coordinadora del primer curso de experto de Derecho Digital y Nuevas Tecnologías, impartido por la UNIA y el Colegio de Abogados de Málaga, además de otras muchas actuaciones que han tenido los dos compañeros. Y yo creo que, sin perjuicio del currículum, vamos a continuar con la formación. Vamos a empezar la formación y las cuestiones que vayáis abordando o que queráis que abordemos, salvo que los ponentes digan otra forma, la iremos abordando sobre la marcha para hacerlo un poco más práctico. Y bueno, sin más introducción, doy paso a Javier. Gracias. Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Normalmente cuando en los últimos años, miembros de la Comisión de Honorarios, hemos realizado talleres de inminutación dentro de lo que son los cursos del máster de la abogacía. Yo normalmente siempre recurro al principio al relato de una anécdota o de alguna circunstancia que haya pasado en el desarrollo profesional. Y esta última que voy a relatar como primera providencia viene muy bien al caso lo que es la importancia de lo que es la hoja de encargo. Llega al despacho unos determinados clientes que nos solicitan realizar determinadas gestiones para resolver un problema determinado. Entonces, se le hace un presupuesto, se determina un número que ellos aceptan, se le establece una breve hoja de encargo en el cual se dice cuál va a ser el contenido del trabajo, de las gestiones y tal, y se van desarrollando poco a poco. Llega un momento en que las gestiones llegan a un punto de no retorno y se lo comunica, mira, las cosas están como están, lo único que queda es la vía judicial. Y dicen, vale, pues yo hablaré con mi familia. Al poco me mandan un correo, oye, mira, que no queremos seguir con el asunto porque no se ha hecho nada y nos tenéis que devolver la provisión de fondos. Y claro, ahí tú te quedas, ¿perdona? ¿En qué parte del no se ha hecho nada lo hemos quedado? Quizás porque a lo mejor el concepto de la sociedad con respecto al letrado, al profesional de ejercicio de la abogacía, es que es un profesional que trabaja a resultado o trabaja por trabajos realizados, por servicios que cumple. Entonces, claro, en el momento tienes que mandarle, usted, se ha hecho esto, y esto genera una serie de gastos que se tienen que descontar de la provisión de fondos que usted ha realizado. Eso solamente es una de los muchos casos que seguramente muchísimos compañeros se ven en el desarrollo de la profesión, y esto tiene que tener una salida, tiene que tener una solución, o tiene que haber algún tipo de herramienta que nos proteja de determinadas. Yo entiendo prejuicios, como ya he dicho, la idea del cliente de que trabajas a un resultado o a un porcentaje, cuando realmente lo que tú trabajas es por un determinado procedimiento que se inicia en una fase y termina en otra. ¿Cómo se arregla esto? ¿O cómo se debería arreglar esto? Y más con las circunstancias que estamos pasando ahora.
con los últimos acontecimientos que se han desarrollado ahora mismo y que están afectando a la profesión? Pues con la confección de una hoja de encargo. La hoja de encargo, desde luego, nos salva frente a nuestro cliente. Luego después hemos estado aquí concretando un poquillo lo del tema de la sentencia, famosa sentencia de diciembre del 22 del Tribunal Supremo, el tema de las tasaciones de costas, y quizás a lo mejor dentro de lo que es el desarrollo de esta charla, de este taller práctico, entre comillas, pues si alguno se atreve a preguntar qué es lo que pasa con esto, yo en la medida de lo posible intentaré responderle, porque la verdad es que la situación es bastante peliaguda, sobre todo para los compañeros que estén pendientes ahora mismo de intentar tasar unas costas o de cobrar unas costas vía judicial. La cosa se complica un pelín, pero en fin. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué la importancia de la hoja de encargo? Tenemos que retrotraernos unos años anteriores. La ley de colegios profesionales del año 74, digamos que nos regulaba como el funcionamiento de lo mismo, y en su disposición adicional cuarta, esa disposición se modifica por la ley, la famosa ley ómnibus, la ley que nos viene de Europa y nos dice que ya a partir de las relaciones profesionales-clientes hay una relación profesional basada en el libre mercado. ¿Qué significa? Que a partir de ahí, pues determinadas actuaciones pues se modifican. Los colegios profesionales se ven obligados a tener que modificar esos criterios que en un principio teníamos, ¿vale? Y que digamos que nos regulaban económicamente nuestro trabajo. Hasta la ley ómnibus, hasta la famosa ley de 2009, nosotros cuando teníamos, o por ejemplo en el Colegio de Málaga, cuando iba a ver tú la libretita morada, una era morada, otra era morada oscura, otra era verde, tú tenías un mínimo. Es decir, tú llegabas, verías criterio baremo y venía un valor que era el valor del punto, o venía por la cuantía de determinadas cantidades, o un tanto por ciento con respecto a una escala determinada, en la graduación de la misma con su cálculo. Antes de 2009, cuando llegaba un cliente al despacho, decía, bueno, ¿esto cuánto me va a costar? Pues mire usted, como mínimo le va a costar esto. A partir de ahí, lo que pueda salir o que lo que nosotros combinamos. A partir de 2009 eso se transforma. Los colegios profesionales, por ejemplo, determinadas actuaciones, como son las actuaciones extrajudiciales, se limitan, quitándolas prácticamente, dejándolas en la mínima expresión. Se quedan las actuaciones estrictamente judiciales y se toman esos criterios a efectos puramente de tasación de costas y cura de cuentas. Es decir, eso ya no lo puedes tomar tú como base para regular o establecer un precio, un presupuesto determinado con tu cliente en el asunto en particular, en el ámbito privado, y desde el ámbito, digamos, semipúblico, en el sentido de que, como decía el de la Administración de Justicia que hizo que tuvo la charla el lunes pasado, la tasación de costas se convierte de digamos, una relación privada, un acontecimiento privado, se convierte en un acontecimiento semipúblico en el sentido de que eso pasa directamente a la esfera del procedimiento. Los criterios se modifican en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que llegó en 2018 la famosa resolución del caso Bankia, una resolución de 83 páginas, en las cuales simplemente dejo un poco lo que más adelante ya nos ha abocado a la situación en la que estamos. La competencia en la resolución de 8 de marzo de 2018, la S/DC/0587/16, determina, entre su mucha extensión de 83 páginas, la jurisprudencia del Tribunal Supremo con respecto a lo que son las tasaciones de costas. Y dice, la minuta a incluir en la tasación de costas tiene que tener una medida ponderada y razonable dentro de los parámetros de la profesión, no solo calculada de acuerdo a criterios de cuantía, sino además adecuada a las circunstancias concurrentes del caso en el pleito, el grado de complejidad del asunto, la fase del proceso, los motivos de recurso o la extensión de la impugnación. No hace referencia ninguno a cuantía o a cantidad alguna. Determina lo que es la tasación, que es la determinación de la carga que debe soportar el condenado en costas, ¿vale? Y también determina lo que es el concepto de criterio, ese criterio que debemos de asumir los colegios profesionales, que es conjunto de elementos que han de tenerse en cuenta para la tasación de costas. No es el resultado cuantitativo de aplicar cuantía en el caso concreto, sino que se tiene que hablar el trabajo por conocimiento y por tiempo. Es decir,
a través de lo que dice esta resolución, que afecta a varios colegios, que luego está resuelta y que llega hasta la sentencia del Supremo, que tenemos que llegó en diciembre de este año pasado. Prácticamente no podemos cuantificar o no podemos tener una referencia económica a efecto de evaluar nuestro trabajo. Es decir, oiga usted, voy a hacer un procedimiento, una acción reivindicatoria. A la hora de tasar la cuantía, pues tendrás que determinar un índice. Una demanda reivindicatoria, en la cual he tenido que determinar la extensión a la superficie del inmueble, identificarla plenamente, he tenido que recopilar una serie de documentación que determine que esta propiedad o esta vivienda es propiedad de mi cliente. Han sido tantas pruebas, han sido tantos documentos que se han incorporado, he tenido que solicitar una prueba pericial, se ha contestado la demanda, hay una contestación a la demanda por parte de determinado demandado, hemos ido a la audiencia previa ha durado tanto tiempo, se han propuesto pruebas, se han alegado hechos, se han discutido cuestiones judiciales por ejemplo, competencia, lo que vosotros queráis. Y ha llegado una fase de juicio en el cual pues, hemos tenido interrogatorio de varios testigos, interrogatorio de peritos, contrainterrogatorio y fase de alegaciones. Y eso vale X. Ya no vale con decir juicio ordinario, criterio 25, cuantía, el 25% de la escala tipo. Saca, olvidaros, se acabó. Ya eso no existe. Entonces, ya el problema que tenemos ahora es que vía cuantificación de las costas no sabemos o no sabe ya cómo tenerte, sino simplemente a lo que es el valor de tu tiempo, de tu conocimiento y del trabajo que has hecho. ¿Vale? Entonces, a la vista de eso, nada más que queda, por lo menos en los letrados, los abogados, lo que es el ejercicio profesional, debe resguardarse a través de algún tipo de instrumentos que por lo menos nos garantice el cobro con nuestro cliente, por lo menos. Que también es lo mismo, ¿eh? Porque si vemos la legislación que tenemos específicamente nosotros, tanto el Estatuto General de la Abogacía determina plenamente que las minutas o el derecho al cobro honorario tiene que ser a través de minutas detalladas. Incluso nosotros a la hora de hacer la minuta tendremos que detallar con pelo y señales todo lo que se ha hecho. ¿Vale? Independientemente de que luego tengamos una hoja de encargo. La hoja de encargo, vamos a ver, la hoja de encargo regula, es un contrato, un arrendamiento de servicio, pero después, si tienes que hacer la minuta, lo tendrás que detallarlo. Eso te va a servir también la minuta para tener una garantía y una estabilidad y un reconocimiento a tu trabajo. ¿Qué es lo que hacemos con la hoja de encargo o qué ventajas tiene la hoja de encargo? La verdad es que es un arrendamiento, un contrato de arrendamiento de servicio, por lo tanto, regulamos una relación contractual entre el cliente y el profesional, ¿vale? Nos da también una garantía de relación de confianza, en el sentido de que en ese contrato o en ese arrendamiento de servicios se va a determinar cuál va a ser el desarrollo del trabajo profesional que se encarga. Y podréis vosotros determinarlo en las condiciones que se establezcan. Por lo tanto, la relación de confianza digamos que se afianza. Hay que tener en cuenta, y eso es sí verdad, y eso sí está reconocido, que a la hora de hacer encuestas que se han hecho, los motivos de queja de los clientes con respecto a la relación al trabajo profesional es, por un lado, la falta de información y la falta de concreción de los honorarios. A pesar de que estatutariamente ya nos está diciendo que tenemos que detallar la minuta, y que incluso el 48.4 del Estatuto General de la Abogacía nos dice, deber de información e identificación, dice, asimismo le informará sobre los honorarios y costes de su actuación mediante la presentación de la hoja de encargo o medio equivalente. También le hará saber las consecuencias que ponerte una condena en costes y su cuantía aproximada. Por ejemplo, esto último ya olvidado, lo cual supone, y volvemos otra vez al tema de la tasación de costes, el no tener la capacidad de poder determinar a un cliente la posibilidad de una condena en costas
deja a una inseguridad jurídica total. Porque claro, cuando venga el cliente y dice, bueno, ¿esto cuánto va a costar? Mire usted, pues le va a costar 4.000 euros. Uy, ¿usted cómo es el asunto? Hombre, pues yo se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, podemos tirar esta estrategia, podemos hacer tal. Hombre, si tenemos una condena, si hay una condena en costa, le puede salir por esa cantidad. Digamos que estamos salvando el 48,4. Ya no se puede, porque dice, yo no puedo no puedo remitirme a ningún medio o a ninguna guía en el cual yo a este señor le puedo decir, mira, si, bueno, lo tenemos bien, pero si perdemos, puedes salirte por esto. Lo cual, claro, a efecto del mercado y a efecto del desarrollo del ejercicio profesional, pues va a limitar mucho el acceso a la justicia de mucha gente que se ve necesidad y que dice, bueno, yo no me arriesgo. Primero voy a tener que pagar al abogado, lo que sea, por mi horario, y ahora si lo pierdo, no sé por dónde, no sé por cuánto me van a salir. Por lo tanto, esa consecuencia que nos ha dado la sentencia que nos ha puesto de vuelta y media a toda la profesión, pues algo hay que tener en cuenta. Porque ni siquiera tenemos esa deber de información, ya ni siquiera podemos cumplir. Ya no podemos decirle a nuestro cliente, bueno, pues esto te puede salir a lo mejor, a veces con determinada por 2.000 euros, o el valor el valor de la casa esto puede salir tanto. Ya ni eso, porque no lo sabes. Entonces, claro, eso es algo que se queda en el aire y que va a tener difícil. Vamos, que hasta ahora no sé qué solución va a tener. La hoja de encargo, lo que tiene la hoja de encargo también es que conforme al 35 del enjuiciamiento civil, digamos que nos asegura el cobro de nuestro honorario. Porque el artículo 35 habla de la impugnación de honorarios por excesivo. Salvo que aquí, se impugnarán los honorarios por excesivo, el letrado de Administración de Justicia hará trasladado al abogado por 3 días para que comunique sobre impugnación. Si no acepta la reducción de honorario, ¿vale?, que se reclama el letrado de Administración, procederá previamente a su regulación conforme a lo previsto en los artículos 241 y siguientes que regulan específicamente la tractación de costas. Exceptuado por el impugnante y salvo que el abogado acredite la existencia de presupuesto previo en escrito aceptado por el impugnante. Es decir, que todo lo que es la impugnación que pueda tener el cliente o el perjudicado en este caso, podría ser por un honorario excesivo, lo tiene con el 35 respecto a la impugnación por las mismas, dice, salvo que el abogado acredite la existencia de presupuesto previo en escrito aceptado por el impugnante y dictará, en este caso, decreto fijando la cantidad debida bajo percibimiento de premios si no se pagará dentro de los 5 días siguiendo la notificación. Es decir, que si tenemos a un señor o un cliente que ante la oportuna presentación de la minuta en la cantidad determinada de la hoja de encargo dice que no, que es muy cara y tal, y se presentan y presenta una reclamación, o nosotros en nuestra jura de cuenta presentamos se opone impugnando la misma, hoja de encargo, aquí la tiene, bueno, ya pagaremos. 5 días, ¿no? Pues eso es lo que hay. De todas maneras, hay que tener cuidado con el tema de la hoja de encargo, porque la hoja de encargo, como contrato que es, está sometida a la regla de nulidad de los contratos. Por eso, a la hora de hacer la hoja de encargo, sí es verdad que hay que tener bastante criterio a la hora de redactarla. Es igual, en la hoja de encargo también vamos a gestionar cómo se paga nuestro honorario o cómo se determina el presupuesto en la forma de trabajarlo. Volvemos a nuestros famosos 4.000 euros, pues mira, se va a pagar ahora a través de una entrega a cuenta, provisión de fondos de 2.000 euros y el resto en tal fecha, la forma de pago y tal. Igual, lo mismo, en el momento que no pague con eso, perfectamente te da pie a resolver el contrato, las cláusulas que tú pongas en el caso de impago y el derecho que tengas a cobrar tu honorario que se hayan devengado y que no se han cobrado. Eso debe de venir, porque estamos hablando de un contrato de libertad de patrón entre las partes. Venía yo con la hoja de encargo del colegio, que es una hoja de encargo bastante completa, pero como volvemos a lo mismo con el tema este de la tasación de costas, que estamos todos, que es que ya no sabemos dónde meternos, pues resulta que lo que es el apartado de tasaciones de costas lo han borrado todo y también han borrado las hojas de encargo. Yo espero que los próximos días la vuelvan a poner, porque la verdad es que es una hoja de encargo muy completa,
donde también se habla de manipulación de datos, también se habla con el tema de blanqueo de capitales, y es bastante completa y da mucho margen a poder poner las cláusulas que se determinen entre las partes. La redacción tiene que ser sencilla, y de hecho lo he dicho, es bastante completa y está bastante bien. Cuando digo de sencilla, tampoco quiere decir que por ser sencilla pongamos tres frases, porque luego después, por ejemplo, en el tema del objeto, a veces por ser sencillo, vamos a convertir el objeto del encargo profesional en un cajón desastre, y aprovechando que el piso que pasa por Valladolid, esto que iba para un divorcio ahora se convierte en que me tiene que hacer un recurso contra la multa de la moto o un piñazo me he pegado, o mira, entérate de que mi cuñado también le ha pasado esto y ¿por qué no lo hace? Y tú mirando el presupuesto y dices, yo me he quedado corto, pero no lo puedo modificar. Entonces, en el tema del objeto sí es verdad que hay que determinar qué es lo que se va a hacer, qué es lo que queda fuera del presupuesto o qué se va a minutar aparte. ¿Vale? Imaginaros, pues bueno, irse por el presupuesto, por la vía judicial, se va a hacer esto y va incluido, pues, va incluido el procedimiento, la asistencia a juicio, ¿tá? No se van a generar, por ejemplo, los gastos de los procuradores, no se va a incluir aquí los gastos de determinados peritos. Eso sí tiene que ir incluido para que no dé lugar a equívocos o a suspicacias por parte de uno y de otro. Hay que incluir lo que hemos dicho, la posibilidad de la condena en costa, ¿vale? Por lo menos decirlo, aunque ya no digas que lo que por lo menos advertirlo por el nivel de información que tenemos. Y también, sobre todo, y creo que es importante, la forma de determinación del proceso. Es decir, nosotros hemos hecho un presupuesto por un proceso determinado que abarca determinadas instancias. En este caso, si fuera un ordinario, pues sería la fase de alegaciones, audiencia previa y juicio. Aquí no entra, por ejemplo, no entra apelación o no entra en recurso. Podemos poner, usted decía, recurso de reposición, recurso de queja, súplica, lo que queráis. Eso aparte o lo incluís, ya vuelvo a lo mismo, libertad de pacto. Pero imaginaros, por ejemplo, que en procedimiento ordinario es de los 4.000 euros. El que estamos hablando que tenemos como modelo y al fin le hacemos una aplicación práctica. Ya nos han pagado la mitad, porque hemos acordado que nos paguen los 2.000 euros, más su IVA correspondiente, porque entrega cuenta IVA y dice en el IVA y lo tienes que declarar. Y llegando a la fecha de audiencia previa, llama el compañero, oye, a ver si lo arreglamos, ¿qué hacemos? ¿Esto cómo lo hacemos? Vamos a charlar, nos reunimos, nos tomamos un café, tal. Oye, que la audiencia previa, que ahí hemos llegado a un acuerdo, presentamos acuerdo extrajudicial, satisfaciencia procesal y no hace falta audiencia previa. Eso también tienes que arreglarlo. Igual que estoy hablando que antes de la audiencia previa, antes de juicio. Imagínate, por ejemplo, que hemos hecho también, por ejemplo, este procedimiento que presentó demanda, llega en la fase de alegaciones, llega la otra parte y se allana. Normal, pues estoy de acuerdo, y aquí se acaba y aquí para de gloria. O algo muy común, que no ha pasado a todos, o a los que habéis empezado todavía no lo va a pasar, pero va a pasar seguro, vaya a caer todo. Estás preparándote el juicio, porque ya ha hecho el pedazo de demanda con todas tus pruebas que hemos dicho y todo lo demás, te has hecho un pedazo de audiencia previa ahí con discusión, con la fijación de los hechos controvertidos, impugnación de documentos, recurso de reposición contra la impugnación de documentos, protesta, proposición de pruebas, recurso de reposición contra la proposición de pruebas, misión, no misión, lo que tú quieras. Juicio, para tal día. Te coge a tu cliente, llama a tus testigos, lo citas con él, hablas con él y tal, 48 horas antes del juicio, por ejemplo. Voy a poner dos. Una, que hemos llegado al acuerdo, eso sería fantástico, pues ya no hay que hacerlo. Segundo, oye, mira, que es que te va a llamar un compañero que te va a pedir la venia. Y a ti se le cae con la cara partida. Obvio, ¿eh? Pero es que no ha pasado a todos. Y los que no están empezando les van a pasar. Es que parece que esto es la maldición que a todo el mundo tiene que caer. Oye, venia. Eso también va a que recogerlo, ¿no? Oye, ¿usted qué pasa? ¿Qué pasa si a mí me piden la venia en un momento determinado cuando yo estoy desempeñando mi labor profesional? ¿Qué honorarios he de tasar aquí? Perdón, con tasar.
he de determinar para este supuesto. O, por ejemplo, muchas veces pasa la delegación en favor de compañeros. Resulta a lo mejor, pues, mira, que te pilla que está preparando el juicio, pero resulta que te ha pasado cualquier cosa, cualquier circunstancia, y no lo puedes hacer en el momento. Pues, oye, habrá que, digamos, que incluir tal posibilidad. Oye, mira, que si no voy yo, habrá unos compañeros que están habilitados para que vayan en mi nombre o en representación vuestra, en este caso, que me sustituirán a mí para hacer las oportunas alegaciones, la audiencia previa, juicio, el juicio a la vista, lo que queráis. Aparte de quizás eso, yo creo que prácticamente no hay mucho más que decir. Vuelvo a lo mismo, el hoja de encargo nos garantiza, pues, que vamos a tener cierta protección, como he dicho antes, por el tema de que si no paga o si entiende porque él ha venido ahora, de que lo que oye, que esto es muy caro, porque es que el otro que estaba allí, que el cual me ha pedido le he hablado con él y te ha pedido la venia, me va a cobrar menos que tú. Esa es otra. Entonces, es que esto es muy caro. Oye, mira, con la hoja de encargo, por lo menos la prueba de que es muy caro, lo tiene él. Tú no. Tú tienes tu encargo firmado, lo has firmado y aceptado. Hay otra cosa también que sí es verdad que debemos bueno, que tampoco ahora mismo con el tema de las costas, es que es tontería. Porque se daban los casos antes de la sentencia de 19 de diciembre del 22, que tú podías pactar con tu cliente con la hoja de encargo un determinado presupuesto. Resulta que ahora, favorecido en costas, tasas las costas y resulta que te has quedado corto. Es decir, que a las costas, que vuelvo a lo mismo, que es una indemnización a tu cliente, no es para ti. También muchos compañeros tienen el tema de lo de las costas. No, las costas es del cliente, es una indemnización que tiene un resarcimiento, una indemnización que tiene el cliente por haberse visto obligado a entrar en el procedimiento judicial cuando no tenía por qué. Y ese resarcimiento, de alguna u otra manera, se le tiene que dar. Entonces, eso es para el cliente. Pero volvemos a lo mismo. Habéis hecho un presupuesto por los 4.000 euros, el famoso 4.000 euros que estoy hablando ahora mismo, pero resulta que la tasación, hemos tasado las costas, o tasábamos las costas antes, y me salen 6.500. Como antes te quedas con la garantía, hablando en plata y malamente. Por lo tanto, que en esa hoja de encargo, o si hubiera la posibilidad ahora, o antes que había esa posibilidad, se podía incluir que una vez tasadas las costas, si las costas exceden al presupuesto, el exceso sobre las costas, que pudiera resultante, quedaba a favor del letrado, independientemente de que después se le pagara al cliente lo que el presupuesto, lo que había pagado, o había pagado vosotros por vuestro trabajo profesional. ¿Vale? Entonces yo ya os he dicho, la libertad de pacto existe, podéis poner las cláusulas que estimo convenientes, las que convenientes les convenga a los dos, por supuesto, porque volvemos a lo mismo, no vamos a convertir ahora la hoja de encargo en un contrato de adhesión. Y esto es lo que es, fírmalo, y prácticamente nos estamos quejando de las cláusulas suelo, que eran abusivas, cuando nosotros mismos estamos haciendo un contrato de adhesión en el cual por aquí tienes que pasar por el aro y si no, no hay nada. ¿Vale? Entonces, claro, dentro de la libertad de pacto lo vais a encontrar, vais a tener la posibilidad de determinar cuál va a ser vuestro trabajo, cuál va a ser la directriz que vais a hacer, las directrices que habéis dado con respecto a eso, y por lo menos garantizáis ahora mismo el pago de vuestro honorario con la hoja de encargo. Ya el tema de tasación de costas, como vengo adelantando, la cosa va a estar ahí regular por el momento. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pues ya cualquier pregunta, porque vuelvo a lo mismo. Yo quería que fuera una cosa más dinámica. Aquí tenemos una pregunta ahora mismo de Francisca González Florido. Bueno, buenas tardes a todos. Dice, si pactamos unos honorarios y señalamos que se paga fraccionadamente, dividiendo el pago entre las fases del juicio, si se llega a un acuerdo o no se puede cobrar la totalidad de los honorarios, sino dejarlo según para la fase, 2.000 euros, el 50% de la demanda y el resto entre la audiencia previa y el juicio,
O si se cierra el asunto en la audiencia previa, ¿se perdería el resto pendiente para juicio o tenemos Hombre, claro, derecho a cobrar la totalidad claro, del honorario? a ver, vuelvo a lo mismo. Cláusula, terminación en la hoja de encargo, terminación normal del proceso. Voy a ver si la tenemos por aquí. Porque tenemos por aquí, aquí hay anexo a la hoja de encargo y tenemos la cláusula, o sea, terminación normal, allanamiento o desecimiento o acuerdo extrajudicial, determinarla en función de cada fase. Es decir, oiga usted, si no se ha hecho o si no se ha llegado, pues tienes que ponerlo. Oiga usted, mínimo lo que has hecho, como mínimo el 50%, el resto no. Imagínate que llegáis a un acuerdo en audiencia previa y se termina en audiencia previa. Ya no vas a cobrar una cosa que no has hecho, porque ya sería una actuación indebida porque no has trabajado. Es decir, muchas veces también determinamos lo que son los honorarios excesivos e indebidos. Excesivos porque no, la cuantía excede lo que puede ser el valor del trabajo, pero indebidos porque no se ha hecho. O sea, tú no puedes minutar algo que no has hecho. Sí, como ha dicho ella, además como un buen criterio lo que es la forma de pago de los honorarios por la fase procesal. Fase de alegaciones, audiencia previa y vista si fuera un ordinario, o fase de alegaciones y verbal si fuera un juicio verbal. Si antes de llegar a la audiencia previa habéis llegado a un acuerdo, como mínimo ya tiene la fase del 50% de alegaciones la tiene. Si luego después, digamos en la cláusula, pues añade usted, si hay habido un allanamiento, pues puedo cobrar una parte determinada por el acuerdo extrajudicial, o si hay un acuerdo extrajudicial se cobrará una cantidad determinada, lo podemos hacer. Vuelvo, es que libertad de pacto, pero lo que no puede hacer es cobrarlo por todo. No, eso no se puede. Tenemos otra pregunta de Jairo Andrés Ardila. Dice, buenas tardes. ¿El exceso de costas entre las dadas y las calculadas en la hoja de encargo, el exceso son del letrado? Y si eso es el pacto de cuota litis. No, el pacto de cuota litis es a un tanto determinado por ciento. Es lo último lo que acabo de hablar. Que bueno, que ya vuelvo a lo mismo, es que prácticamente con las modificaciones que tenemos, ahora mismo es que te pueden contar con cualquier cosa, pero sí es verdad que para el caso que se pudiera dar, que el exceso de las costas serían para el letrado y el resto sería para el cliente, está claro. Tenemos otra pregunta. Sí. Si nos importa coger el micrófono y luego... Gracias. Hombre, vamos a checar. Bueno, felicitar al ponente por su exposición tan magnífica y por la claridad. Y quisiera hacer dos preguntas, si es posible. Sí. Hay que encenderlo. Vale. Bueno, ya eso de la exposición magnífica ya no sale. No, sí, ya no sé. Lo Vale, repito, tranquilo. quisiera felicitar al ponente por su exposición tan magnífica y por la calidad de la misma. La referencia en la hoja de encargo a que el cliente, a la posibilidad de que el cliente sea condenado en costas, si le pone así de sencillo, con esta simple frase, como mínimo. ¿No sería insuficiente? El cliente, al fin y al cabo, es un consumidor, está protegido por las leyes de consumidores, que son tuitivas, no tiene que tener conocimientos técnicos para saber qué son las costas. Perfecto. ¿Cómo podríamos salvar esto? Es que, claro, es que volvemos, es que has tratado toda la problemática que tenemos ahora con el tema de esas famosas sentencias que nos ha vedado la posibilidad de acudir a determinados criterios que tuviera una base, una cuantificación económica. Porque claro, tú a tu cliente, tú le puedes decir, pues mire usted, mi procedimiento o mi actuación procesal vale tanto, mi encargo. Y luego después tú un poquito, como decía yo, como digo yo, con los honorarios y con el baremo aquí por detrás, pues estaba haciendo así, estaba diciendo, mire usted, y en costa le puede salir tanto. Ya que eso no lo tenemos. Eso ya es inviable. Eso es imposible. Ya no puede, claro, deja una indefensión, porque claro, yo tengo, como bien has dicho, yo tengo que decirle que puede haber una condena en costa, pero aparte de eso ya no le puedo decir más. ¿Podríamos salvar, Javier, nuestra responsabilidad poniendo en esa cláusula, bueno, puede ser condenado en costas,
y le explicamos el contenido del artículo tal de la ley de enjuiciamiento civil, en el que estarán integrados por los honorarios de abogado, de procurador, de perito, se le explica al cliente y este comprende el concepto y firma. Claro, yo no lo veo, es que no lo veo mal. Es decir, porque además el 241 lo pone muy clarito. Y es honorario de defensa y la representación técnica cuando sean preceptivas, inserción de anuncio adicto, depósito necesario para la presentación de recursos y derecho de perito. Esas son las costas. Ahora, el problema es que no le puedo decir cuánto va a ser, porque no tenemos nada a donde acudir. Esa es otra, porque a lo que dice el juzgado, yo estoy segurísimo, vamos, doy mi mano ahora mismo que me la corten, a que los letrados de la Administración de Justicia tienen que estar, bueno, ante la huelga, y lo que les espera, tienen que estar súper contentos. Porque claro, es que los letrados de la Administración de Justicia, a la hora de tasar las costas, ellos hacen referencia a esto. De hecho, muchas veces, cuando hemos tenido problemas, cuando empezaron los problemas con el tema de las tasaciones y tal, que vino antes con el tema de Bankia, yo recuerdo que los compañeros de la... No. Vale, eso es. Que los letrados, cuando llegaban los técnicos, recogen el expediente, le preguntaban, oye, ¿dónde están los criterios? Imaginaros ahora. ¿Cómo se van a tener que ver todo el expediente? Y que ellos decidan si esa actuación procesal vale lo que tú estás poniendo, como costas. Voy a hacer la segunda y ya termino. Vale. Javier, y en tu opinión, una referencia en las normas de honorarios a baremos orientadores, olvídate. Nula. Nula, no lo puedes poner. No se puede poner. Además, es que yo lo entiendo, que además cuando hablamos de ejercicio de profesión, hablamos de determinados también formas de trabajar. Hay compañeros que se dedican a una determinada materia, que tienen una facturación o una forma de trabajar y una habitación totalmente distinta a lo mejor la que puedo tener yo, o la que puede tener tú, o tú, o tú, o tú. Entonces, claro, ¿ahora cómo lo haces? A efectos, porque a efectos, vuelvo a lo mismo, a efectos de hoja de encargo, el IBE está delante de las partes. Eso se coge, se habla se estima, oye, usted está de acuerdo en el presupuesto, vamos a ver las condiciones, vamos a modificar y tal, estamos de acuerdo, se firma y mañana me hace la transferencia. Pues estoy hablando como un desarrollo normal de lo que sería esto, ¿no? Hablar con el cliente y esto cuánto va a ser, esto cuánto me va a costar, hemos visto, esto nos va a costar los 4.000 euros de que estamos aquí de modelo, la forma de pago, mire usted con respecto al tema de las costas, o si, que ya no es el caso, o en la delegación, o si termina el procedimiento antes, en vez de hacer 2.000 van a hacer 1.000 o 1.500, tú lo vas poniendo todo, tú vas poniendo como el devenir las posibilidades que puedas tener en ese procedimiento. Pero luego después, cuando vaya a las costas, por ejemplo, una persona que se dedique, pues no sé, al penal, yo lo veo complicado, ¿eh? Porque en el 16, cuando se cambian los criterios, el procedimiento penal ya no es por procedimiento abreviado no, es por actuación. Me he personado, he hecho una determinada actuación compleja, o he tenido que hacer una asistencia a una declaración, a un interrogatorio, y eso tiene un valor, y va sumando, y va llegando, pero ahora, cuando tú vayas a tasar las costas, que haya una condena en costas, ¿cómo lo vas a hacer? Claro, porque si el secretario estuviera el de la Administración de Justicia estuviera todos los días, cuando tú hicieras allí la declaración delante de tu cliente, o con los testigos, digo, oye, pues te tiro 3 horas haciendo aquí las preguntas. Porque ¿quién valora el trabajo? ¿Quién valora el haber estado allí? Porque el tema de que hay ahora, con el tema de la cuestión de la tasación de costas, es que como no tienes valoración cuantitativa, tienes que hacer una valoración cualitativa. Es decir,
¿cuál ha sido tu trabajo? ¿Cuál de complejo ha sido? ¿Qué es lo que has hecho? ¿O qué conocimiento has desplegado? Y eso, ¿cómo se valora? Pero nada, simplemente para matizar la respuesta que me das. A ver, claro, ten en cuenta la sentencia, el fundamento de anular los baremos orientadores, incluso para transacciones de costes sujetas de cuenta, es para que no haya una uniformidad en el mercado en cuanto a precios. Claro. Ahora bien, si yo particularmente, o si un abogado con su cliente llega a un acuerdo y los dos toman como referencia esos criterios, tú consideras que no, ni con ese argumento. No lo pongas, aunque tú lo tengas, No lo es, no lo es. no lo pongas. De hecho, mira, en la sentencia de la sala, además, porque yo estuve en la ponencia de la Administración de Justicia del lunes, dice, los criterios orientadores, como he dicho antes, son pautas con grado de generalidad. No son señalamiento de precio, ni cifra determinada, ni escala. Y no ofrecer listado de precios o cifras específicas. Yo también, o sea, mi opinión personal con respecto a esto, yo es que creo que ni competencia en el Supremo, o no entienden, o no quieren entender que una cosa son las costas, los gastos, y otra cosa son los honorarios. En el sentido de que, si la costa es una indemnización, esa indemnización habrá que valorarla. Es decir, y a lo mejor, además, como con Juan, el que estamos haciendo este diálogo, que se dedica a la responsabilidad civil, tenemos la ley de contrato seguro. En el anexo existe una valoración económica de indemnización por las lesiones. Algo tendría, si equiparamos el concepto de indemnización a resarcimiento de un daño, oye, pues que se haga unos criterios de indemnización en base a los procedimientos y que sea eso como base para tomar las costas. Claro, tú imagínate ahora que cuando tú vayas a tasar las costas, tú no tasas las costas, tú haces el libro con de petete, con perdón. Porque claro, empiezas ahí a poner, pues la demanda tuvo tanto, la demanda de tanto, esto por aquí, pues, claro, y empieza, claro, pues tú tienes que justificar tu trabajo. Y eso, conforme al uso y costumbre de las plazas de Málaga, vale aquí. Tenemos, te comento otra pregunta del compañero Francisco Damián Vázquez. Al final, en resumida, lo que nos plantea es si es posible pactar con el cliente unos honorarios profesionales y además que las costas también, en su caso, sean abonadas al letrado. El exceso. Las dos. El exceso. Es que, bueno, en fin, vamos a ver. Acabo de hablar hace un rato con respecto a lo que se somete la hoja de encargo. Es un contrato y como contrato se sometía a las normas sobre la unidad. A ver si entendemos, por ejemplo, en mi opinión personal, salvo el mejor criterio, si aparte de mis honorarios pongo las costas que son de indemnización tuya, me la voy a quedar yo. A ver, mi opinión personal. Libertad de pacto hay, luego después a ver si al cliente como digo yo, se le tuerce el cuerno y dice, bueno, ¿y aquí qué ha pasado? Tenemos que tener mucho cuidado, cuidado también. Es un contrato de rendimiento de servicio. Tiene su derecho y sus obligaciones, tiene que irte, te somete al Código Civil sobre la unidad de los contratos. Podemos ir a deontología y podemos ver que determinados despachos que hay aquí, pues en su hoja de encargo, pues ya están llegando aquí porque con susceptibilidad de nulidad, porque hay cláusulas que son nulas y son hojas de encargo profesionales. Y eso está, hay gente, vive aquí, está aquí en deontología, por ejemplo. Entonces, ese riesgo lo tenemos. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cláusulas. Un momentito. Sí, muchas gracias y gracias también a Javier por su exposición. Es que es cierto, haciendo una observación de todo lo que se comenta, ¿no? Es cierto que la venta de producto, al ser una cosa física, tangible, intelectualmente comprendemos que tiene un valor y además es más fácil encontrar los precios en el mercado en torno a la demanda y a la oferta. Pero es verdad que la prestación de servicios, al ser un desempeño de esfuerzo y de tiempo, Claro.
cuesta más darle un valor. Y el cliente, al no conocer en qué consiste el servicio con profundidad, ni siquiera superficialmente la mayoría de las veces, no comprende tampoco el valor que tiene que dársele. Porque el cliente se va al resultado, no Al se resultado. va al trabajo. Exactamente. Me he encontrado personalmente, me imagino que muchos de ustedes, durante el desarrollo profesional, me he encontrado muchas veces la situación en la cual el cliente trata de darle el valor a tu trabajo desde su perspectiva, Claro. sin conocer en absoluto cuál es ese trabajo ni lo que conlleva detrás. Incluso a veces intenta como decirte cómo tienes que trabajar. Bueno, eso ya es el remate del tomate. Hoy, sin ir más lejos, estaba discutiendo una propuesta de servicios con unos clientes. Esto ya ni siquiera son propuestas de servicios ligadas a procedimientos judiciales en los cuales, aunque los baremos orientadores hayan sido tumbados por la sentencia, al menos tenemos esos mínimos y todos los letrados alrededor de esta península se conocen esos mínimos. Yo lo entiendo al menos como unos mínimos, esos baremos orientadores, así lo entiendo yo, no sé si ustedes también. Pero ya cuando se trata de prestación de servicios fuera del procedimiento judicial, en los cuales no tenemos ni siquiera ese valor orientador, la cosa se complica más. Ahí ya es súper difícil. Incluso me he encontrado hasta sesgos pseudomachistas a la hora del pago. Es decir, yo como mujer casi tengo que sudar sudor y lágrimas para poder cobrar un valor que yo considero que es justo en mi trabajo, y en cambio otros compañeros, hombres, ni siquiera tienen que pedirlo 2 veces que vaya corriendo el cliente a pagárselo. Una percepción personal, siento, lo tengo que decir, lo tengo que mencionar, pero bueno, quizás es todavía un sesgo que queda por ahí remanente, no será la generalidad. Y ahí el dinero no tiene género, ¿eh? Lo sé, pero parece que cuesta menos pagar al varón que a la mujer a la hora de pagar más. Al hilo A la hora de pagar más, no pagar, sino pagar más. al hilo que tú has comentado, aquí hemos estado hablando de lo que es el procedimiento judicial, pero es que la hoja de encargo es, sí, condición sine qua non cuando a nosotros nos encarga una determinada actuación extrajudicial. Porque es que ya, pues como digo yo, porque antes tú haces así, te metes con esta así, estás mirando, ¿entiendes? Y tal, algo de edad. Pero es que ya no tenemos, ya desde 2016, no teníamos ningún tipo de referencia a lo que es una actuación extrajudicial. Ninguna. Ninguna. Ay, yo me acuerdo además, el lunes cuando estuvo el de Administración y Justicia deponiendo, además fue muy interesante porque hay una exposición muy buena. Un compañero preguntó por el desplazamiento. Y yo para mí adentro digo, ¿qué desplazamiento? No puedes comer. A no ser que tú lo tengas en una hoja de encargo y usted que para ir a tal sitio, pues eso entra dentro de mi trabajo y me lo tiene que pagar. Pero si no lo pone, como no lo ponga en una hoja de encargo, olvídate. Por ejemplo. Y que eso de luego no entra en las tasaciones. Porque la única condena en costas que podía haber, si no recuerdo mal, cuando antes era delito leve, ahora es delito leve de juicio falta, cuando el denunciado residía en otra localidad y tenía que desplazarse, ¿vale? Pues posiblemente cabía la condena en costas. Poco más. O sea, que era... Podríamos subir eso como desplazamiento, pero poco más, no mucho más. O sea, eso no se puede cobrar. Esto es un extrajudicial. Las reuniones con el cliente, la llamada de teléfono, mandar un burofax, hacer un requerimiento. Llamadas de teléfono, reuniones para los clientes significa gratis. Gratis. Vale, yo esto no sé, pero creo que todos estamos de acuerdo. Y a veces hasta, prepárame este documento también gratis. De verdad, es que sudo sudor y lágrimas a veces para tasar valores y para que valoren el trabajo que hacemos. Pero eso, Entonces, esto desde el punto de vista del letrado cliente. Realmente lo grave ahora es que la relación del trabajo del letrado frente a la administración en una tasación de costas que ha desaparecido prácticamente, porque bueno, con la hoja de encargo tú, con tu cliente, vas a regular todo ello, de la mejor manera posible, ya veremos. Pero con otro no, pero trabajo imposible. en definitiva, la pregunta es, ¿cómo le damos valor a ese trabajo, a ese resultado que se intenta conseguir? O al menos al procedimiento, al proceso de tratar de conseguir ese resultado se consiga mejor o con mayor éxito o con menor. Es que es tan complicado. A ver, es tan complicado. Yo por eso he intentado venir aquí hoy a buscar esta esto ya es una cuestión de hoja de encargo ni de tasación de costas. Esto es una cuestión, digamos, entre comillas, de marketing digital, perdón, profesional, perdón. En el sentido de que tú tienes que darte tu valor. Seguimos con nuestros famosos 4.000 euros. Llega el cliente,
y dice, mire usted, pues tenemos que hacer este procedimiento. Sí, pues mire usted, esto va a ser un procedimiento, la reivindicación. Es que le pongo yo, pues no ponerme a pensar que es lo que pongo. La reivindicatoria. Y tal, y son 4.000 euros. Uy, eso es muy caro. La puerta por ahí. Exacto, es que por menos no me muevo. Yo ya he empezado así. Por menos de tanto no me Claro, muevo. Está por yo ahí. coincido plenamente con tu posición y creo también que nosotros tenemos una labor de explicar al cliente el alcance de nuestro trabajo, pero también hay veces que hay un cliente o un potencial cliente que no merece serlo. Yo hay situaciones en las que me he encontrado con potenciales clientes que no he querido coger porque afortunadamente he tenido la posibilidad de no cogerlos. Son clientes que a la larga van a plantear problemas, van a regatear y llega un momento en que nuestro trabajo no es justificar cada paso que damos, es que confíen en nosotros. Entonces también hay determinados colectivos que creo que no son nuestro público objetivo. Hombre, pero eso tiene una explicación. Y es que nosotros llevamos ya para los 30 años y nosotros lo veíamos con los compañeros anteriores, que ya que nosotros nos pilló el cambio, pero los compañeros que llevaban todavía más años que nosotros, la relación cliente-abogado era una relación mucho más, ¿cómo te diría yo? Confianza. Claro. De íntima confianza. Confianza De reconocimiento, de reconocimiento. Internet ha hecho mucho, exactamente, Internet ha hecho mucho daño porque cuando va el cliente al despacho, pues Viene con la solución debajo del brazo. sí, va con muchas cosas y a lo mejor, yo digo, usted escucha campanas pero no sabe dónde, Claro. porque a lo mejor cree que su supuesto es ese, pero realmente no lo es. Además ya he consultado ya en Google. Consultando. Entonces ya sabe cuál es. Exactamente. Entonces te encuentras con que primero tienes que salvar esa desconfianza. Bueno, voy a esta, a ver qué es lo que me dice, ¿vale? Y luego después si me convence, a ver cuánto me va a cobrar. Entonces, claro, ese tipo de cliente, vuelvo a lo mismo, cuando tú le estás diciendo que este es el presupuesto y como mínimo te está poniendo pega, por ahí está la puerta. Encantado de conocerlo, que tenga mucha suerte. No, es que no te puedo dar o no puedo dar otra alternativa. Lo que no podemos es que la divorcioneta se convierta en algo común en nuestra sociedad. Divorcio a 150 euros por curador aparte, por ejemplo. Particularmente, yo soy de la opinión, que me pueden machacar lo que queráis. Yo soy de la opinión que el letrado como operador jurídico y muy importante, es un operador jurídico muy importante dentro de lo que es dentro de lo que es la administración de justicia, debería estar regulado su trabajo. Es decir, como veía antes, mire usted, menos no te puedo cobrar. Si quiere ahora, si tú quieres llegar a un acuerdo, ¿cuánto? Pero menos. Porque el cliente también tenga una seguridad. El cliente iba con una seguridad, menos no puede ser. Luego después me puede haber pasado contigo 7 pueblos, que ya hacen excesivo, pero menos no te puedo cobrar. Y eso, llegó la ley, y voy a la competencia, aquí libertad, y digo, todo, me parece estupendo. La divorcioneta. Arriaga. Sí. ¿Tenemos alguna pregunta más del compañero? Sí, yo quería preguntar a efectos prácticos de la hoja de encargo, porque a mí, por lo menos en mi caso, ¿no? La mayoría de los clientes que yo tengo, cuando te pones con el monitor a explicarle la hoja de encargo, entre el tocho de protección de datos, el tocho de blanco de capitales, se te quedan mirando, firman, pero no entienden, es verdad, y eso, por mucho que tú lo expliques, no entienden lo que están firmando. Y, por ejemplo, Hombre, o sea, yo estoy convencido que si lo llevan a un vamos, que la declaran nula la mayoría. no, hombre, no. Yo estoy convencido porque... A ver. Ya, volvemos a lo mismo. A ver, tú tienes que salvar tu trabajo. Claro, dependiendo de la tipología del cliente también. Pero claro, entonces no... Ya, sí. sí. Es que si hacemos unas encargos nos las van a declarar nulas, pero no, vamos a ver. No, digo que cada vez se nos requiere introducir más cosas, los hojas de encargo. Hombre, vamos a ver, Sí. la blanqueo de capitales, protección de datos, es que eso está Yeah. a la orden del día. Vamos a ver, Yeah. es que a ti y a cualquiera de nosotros vamos a tirar del cajero, o digo, vamos a que la cuenta porque no te has pasado 3 días, ¿no? Y al banco a entregar el carnet
para asegurarte que tú no eres operador que no está con blanco de capitales, por ejemplo. O sea, que está al orden del día eso. O sea, que eso se tiene que saber. Bueno, hay que explicar muchas más cosas, y es verdad, pero en fin. Yo también. A mí se me quedan mirando con... No, si no lo escucho. Voy a hacer un par de preguntitas que Sí. es más, digamos, a tu rol. Yo introduzco una cláusula que dice que si en caso de que me pidan la venia, pues deberá de abonar al letrado firmante X. Entiendo que esa cantidad X tampoco puede ser demasiado porque si no ahí me pueden meter... Hombre, claro, vamos a ver, que no vayamos... Vamos a tener, vamos a tener un poquito de criterio, que somos abogados. Claro, claro. A ver, Pero... lo que no podemos hacer, no, porque como me has quitado de la venia, te voy a clavar. No, pero esa cláusula sí sería... Porque, claro, es que además lo acabo de decir, tú tienes además creo que para mí la más importante, la terminación con la norma del proceso, porque es verdad, estamos en la calle, estamos vendidos. Mañana llegan, te llaman, no, oye, mira, compañero, te pido la venia. Os digo, porque estoy aquí estudiando el pleito que tengo mañana. A ti se te queda, vamos, te entra el agua de levante, con perdón de la expresión, y estás que te come a quien tengo por delante. Eso se salva si tú aquí, oiga usted, pues retengo el 25% de la provisión determinada. Yo es que lo veo lógico. Es que eso debe, yo creo que debe, porque es que también te tienes que proteger tú. No, claro. Y, por ejemplo, una cláusula, yo en algunas veces pongo una cláusula, lo típico que Creo viene... creo que no se oye, ¿no? Ahora. El típico que viene, te firma los encargos y te dice, bueno, yo ya la semana que viene hago la... No. Yo le pongo una cláusula, pero creo que la voy a modificar. Vista lo que has dicho, yo le pongo que hasta que no se abone la provisión de fondo que señala el apartado X, no se entiende hecho el encargo. Pero quizás sería mejor modificarlo y poner que si no se pagan X, se resuelve este contrato. Hombre, claro, vamos a ver, si no te paga como... No, pero lo digo por... Yo que no voy a trabajar gratis. ¿Por cómo poderlo? Si poner que no se entiende cómo... Funciona con moneda. ¿Entiendes? No. Claro, ya está. Vale. Claro. En lugar de resolución. Claro, que te tiene enganchado. Es que es lo que he dicho yo con la cláusula esta, el cajón desastre. Como no determine cuál es el objeto preciso que va a ser, mañana te tienen a ti que, vamos, por rastrojo. Claro. Haciendo todo. No, es que mire usted, es que... No, espere, no. Esto no puede ser. Yo estoy para esto nada más. Vale, gracias. Voy a pasar, disculpadme, vamos a pasar a la parte que le corresponde a la compañera Camino, ¿vale? Si queda ya un poquito más de tiempo, pues ya hay online también muchas más preguntas, pero para dejarle también su tiempo y si no, ya al final, pues si da tiempo, pues vamos contestando a las demás. Vamos a intentarlo. Bueno. En primer lugar, gracias al colegio por la invitación a participar en este taller en el que voy a hablar de la parte relacionada con protección de datos y hoja de encargo. Si ya de por sí ya tenéis bastante con regular la relación con el cliente, ahora además se añade esa capita, que después acaba siendo lo que decía el compañero, 2 folios más en protección de datos. Entonces al final es como, vale, y además de todo lo anterior, que honestamente es lo que nos preocupa, tengo que ocuparme también de esto. En ese proceso me gustaría que planteásemos esta charla como algo práctico, para que sepamos qué tenemos que incluir, cuál es la normativa que tenemos que cumplir, y esto no es baladí. Aquí yo no sé si os ha pasado, seguro que vosotros no, ni los que están conectados online. Espera que... A ver... Eso no se ve. Zoom se cerró de manera... No se ve. ¿Se sigue viendo? Vale. Esto lo voy a bajar. Si se puede. Vale. Como os decía, creo que ninguno de vosotros, ni los que están conectados, ha copiado y pegado una leyenda legal en materia de protección de datos. Vamos a darle la importancia que tiene a todo esto, porque sí creo que es muy importante, en primer lugar, que sepamos qué normativa aplica para cumplir correctamente con la hoja de encargo en lo concerniente al tratamiento de datos personales. Y os digo porque, mira, José, esto lo minimizo y ya está. Sí. ¿Listo? ¿Y esto lo dejo así tal cual? Si le da más, da más. Venga.
porque es que es bastante... ¿Ocultar? Venga, espera. ¿Este? No, ocultar controles. Venga. Perfecto. Ahora sí. Esto que os decía, esta pregunta de qué normativa debe cumplir el despacho en materia de protección de datos, de verdad os digo, es muy importante y es el punto de partida. Todavía nos seguimos encontrando con compañeros y compañeras que incluyen en sus hojas de encargo, copiadas, pues porque llevan en el ejercicio de la profesión 20 años, 25 años, y siguen haciendo referencia a la Ley Orgánica 15/1999, que es una norma que lleva sin aplicarse, está derogada desde diciembre de 2018. Aquí decimos, bueno, tampoco habrá cambiado tanto, ¿no? Cuidado, porque la autoridad de control, en este punto la Agencia Española de Protección de Datos, indica que un responsable de tratamiento que informa a sus clientes, a sus proveedores, a sus empleados, haciendo referencia a la Ley Orgánica 15/1999 ya derogada, se presupone que es un responsable de tratamiento que no cumple con su obligación de ser proactivo, cosa que se exige expresamente en el reglamento, ¿vale? Entonces, muy importante que reviséis vuestras leyendas, en primer lugar, para saber qué normativa se tiene que aplicar. A ver. Tengamos claro que la normativa que resulta de aplicación es el Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Y asimismo, la Ley Orgánica que se desarrolla a nivel nacional en 2018, ¿vale? En diciembre de 2018. Esta sería la normativa de cabecera. Os propongo que, teniendo en cuenta esta norma, vamos a ver primero la forma o por qué tenemos que ofrecer esta información, de qué manera tenemos que implementarla, cómo se puede implementar en la hoja de encargo, si en una capa, 2 capas. Ahora también el legislador habla de que hay diferentes maneras en las que se puede mostrar a nuestro cliente la leyenda legal en la hoja de encargo. Y posteriormente vamos a ir viendo el contenido, ¿vale? Que veamos qué aspectos en concreto se deben cumplir, ¿vale? Ok, la primera pregunta, y partiendo de esta base, es: ¿consideráis que es obligatorio incluir una leyenda legal en materia de protección de datos en la hoja de encargo? ¿No? Sí, tenemos que informar a nuestro cliente de, entre otras cosas, el tratamiento de sus datos de carácter personal. Pero, fíjate, eso también lo vamos a ahondar, porque la base que legitima el tratamiento de sus datos no es su consentimiento, es la ejecución de una relación contractual. Aquí hay un matiz y eso lo vamos a ver, porque para que haya una relación contractual que sea válida, es cierto que tiene que haber un consentimiento, pero no necesitamos un consentimiento específico para el tratamiento de sus datos. Por el simple hecho de que exista una relación contractual, ya se presupone que estamos legitimados para tratar el dato. Esto es muy importante, ¿eh? Esto lo vamos a ver. Pero, volviendo a esta pregunta, ¿así es obligatorio incluir la leyenda legal en la hoja de encargo? No siempre es obligatorio. Partimos de la base de que tenemos en el Reglamento General de Protección de Datos, se nos dice que tenemos que informar en el momento en el que estamos recabando la información o antes de tratar los datos, ¿vale? Si recibimos los datos de un tercero y no de nuestro cliente, en un periodo razonable, ¿vale? ¿Qué posibilidades tenemos? Puede ser que no tengamos por qué informar en la hoja de encargo, siempre y cuando hayamos informado a través de un documento previo. Ya ocurre cada vez más que despachos de abogados presentan presupuestos previos. No ya tanto la hoja de encargo, sino un presupuesto previo donde ya informan sobre todos los aspectos de la normativa de protección de datos. Es perfectamente válido y ahí ya no sería obligatorio incluir en la hoja de encargo la leyenda legal en materia de protección de datos. Mi recomendación es que, como no en todos los casos vamos a presentar un presupuesto previo a nuestro cliente, pero sí en todos los casos es altamente recomendable que firmemos una hoja de encargo, que sea ese el hito que aprovechemos para informar y cumplir con nuestra obligación, ¿vale? ¿Y por qué es esencial informar sobre el tratamiento de datos en la hoja de encargo a nuestros clientes? Por supuesto, y en primer lugar,
porque tenemos que dar respuesta a un principio, que es el deber de información y el principio de transparencia. Este es una de las obligaciones y aquí también quiero transmitir que hoy estamos hablando del cumplimiento de la obligación de informar, pero por parte de vuestra actividad, el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos no empieza y termina con la inclusión de una leyenda legal. Es cierto que es uno de los principios básicos el informar a nuestro cliente, pero detrás de eso tiene que haber un cumplimiento interno. Hay otra serie de puntos que no son objeto de la charla de hoy, pues como son obligaciones que tenemos que cumplir. Debemos tener un análisis de riesgos, debemos tener un documento interno en el que describimos cómo tratamos los datos, el RAT. Debemos haber hecho firmar pues, a nuestros pasantes, becarios, personal, una política de privacidad. Debemos haber aplicado medidas de seguridad y tenemos que estar en disposición de demostrar todos esos puntos, ¿vale? Esto solamente es un elemento más de las obligaciones que tiene el abogado en el ejercicio de su profesión, pero es una obligación fundamental. El deber de informar es uno de los principios generales, básicos, recogidos en el artículo 5 del reglamento y que después se desarrollan en varios artículos, el 12, el 13, el 14. Y aquí coincido antes con el compañero cuando decía que, oye, es que encima el cliente ya ni se entera de lo que está leyendo. Pues cuidado también aquí, porque el legislador nos impone una obligación adicional de que seamos didácticos, de que informemos en un lenguaje claro, sencillo, amigable. Sencillo de encontrar. Claro, hay cosas que por más que queramos ser didácticos, agradables, amenos, te puedo poner abajo y besitos, pero es que, macho, tengo que decirte esto porque es que esto es lo que hay, ¿no? Entonces, además de eso, tenemos que evangelizar bien y tenemos que explicarlo bien, ¿vale? Pero esto es una obligación a la respuesta de por qué es esencial. Primero, porque es una de las obligaciones básicas sobre las que pivota los requisitos del reglamento. Pero, ojo, importante también, pero muy, muy importante, para evitar sanciones. Yo me llevo dedicando a protección de datos, comercio electrónico y derecho digital desde el 2001. Y hemos visto una evolución, un salto cualitativo en el perfil de nuestro cliente, en el perfil del reclamante ante un incumplimiento de la normativa de protección de datos. Al comienzo, 1999, con el Real Decreto 994, remontándonos 20 años atrás, más de 20 años atrás, el ciudadano no tenía ese conocimiento, si se quiere, o esa constancia o esa preocupación por el derecho a su privacidad y protección de datos. Ahora mismo, no solamente es que se ha empoderado, cosa que es legítima y que además debemos hacerlo como titulares de datos, sino que además se está utilizando, y la Agencia Española de Protección de Datos así lo ha advertido en alguna resolución, como un arma arrojadiza. Es decir, ante determinadas controversias que puedan suscitarse entre, vamos a poner en nuestro caso, el despacho y el cliente, este tira de otros aspectos como puede ser no estás cumpliendo con la normativa de protección de datos. Y ojo, porque no cumplir con el deber de información, pongámonos en el escenario de que se nos ha pasado entregar una hoja de encargo a nuestro cliente y por tanto no hemos incluido la leyenda legal para informarle. Simplemente ese hecho objetivo es susceptible de suponer una infracción muy grave. Una infracción muy grave puede estar tipificada de hasta en 20 millones de euros. Lógicamente, bueno, a mí me da igual que me digan 20 millones que 200.000. A mí me hace el mismo daño, ¿no? Pero es verdad que la cuantificación de las sanciones se imponen atendiendo a diferentes criterios. La capacidad económica, la intencionalidad, el beneficio obtenido. Pero indudablemente siempre que no se informe, al ser un incumplimiento objetivo, va a haber una sanción. En este caso, por ejemplo, se impuso una multa, era en el sector inmobiliario, una agencia inmobiliaria no había informado en la hoja de visita o en un email o no había cumplido con su deber de información. El cliente, en este caso descontento pues, por el servicio que se había prestado, entre otras cosas lo que tira es no me has informado, acude a la Agencia Española de Protección de Datos y esta tiene que instruir,
tiene que investigar los hechos. Y si objetivamente el responsable del tratamiento no puede demostrar que haya informado, en ese caso ya hay una sanción. Tenemos también, no he traído porque hay muchas, hay detectives, una empresa de detectives que ocurre lo mismo, firma un contrato, pero en ese contrato no incluye leyenda legal. En este caso fueron 2.000 euros por la capacidad económica de la empresa, era una micropyme, un autónomo, pero es una sanción. Con lo cual, seamos muy conscientes de que el incluir esto es importante de un lado para cumplir con y dar satisfacción a un derecho legítimo, pero también para salvaguardar nuestra responsabilidad. Importante también, no quería dejar pasar que tengamos claro que aquí estamos centrados en la hoja de encargo y en nuestra relación con el cliente, pero seguro que a todos nos ha pasado, nos llega un currículum, pues porque... Y sobre todo en esta, cuando apretar un botón es fácil para mandar un currículum. Nos pueden llegar currículum y decimos, si no lo voy a tratar, no, si tampoco, no tengo ni un proceso de selección abierto. Cuidado, esto no es objeto de la charla de hoy, pero no creamos que con haber informado al cliente ya estoy salvado 360. Tengo que estar pendiente, porque si recibo información, si recabo datos de proveedores, de clientes, de pasantes, de empleados, de solicitantes de empleo, también tengo que cumplir con ese deber de información. ¿Va a coger el micrófono? Vale. Se escucha, ahí está. Una pregunta, Camino. ¿Basta con, por ejemplo, poner un hipervínculo a la política de privacidad de tu página web o tienes que redactarlo tal cual, por ejemplo, en la hoja de encargo? ¿Quién es el encargado, el responsable y cómo se tratan sus datos personales? Mira, esa es una muy buena pregunta que además vamos a ver ahora, que es la forma en la que facilito esa información, cómo la presento. Entonces, me voy a... Bueno, no me quiero saltar esto, después vengo a esto, pero sí voy a... ¿Cómo podemos presentar esa información? La normativa nos da dos opciones. Primera, que facilitemos toda la información en lo que ellos llaman una sola capa informativa. Con lo cual, en un documento en el que estemos utilizando, en nuestra hoja de encargo o en el contrato, ahí podemos incluir todos los requisitos que ahora veremos. Pero la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales incentiva además y propone que lo hagamos en dos capas. Mira, de las dos capas que me tiene loca, porque es que a mí me parece que en algunos casos es algo muy positivo, sobre todo en métodos de información online, cuando estamos completando un formulario y queremos saber una información sucinta y fácilmente y de manera ágil me pueden, lo que tú comentabas, remitir a un hipervínculo donde se me muestre la segunda capa informativa con todos los requisitos que exige la normativa. Ahora bien, en una hoja de encargo que vamos a tener un soporte físico para aquellos clientes que aprovechando que se sientan delante me la firmen porque como se vaya no me la va a firmar. En ese documento yo creo interesante que aparezca toda la información. ¿Para qué le vamos a marear? Mira, y aquí tienes una primera capita y si quieres la segunda, rasca aquí. No, hombre, no. Infórmame ya de todo. Entonces, según cómo nos relacionemos con nuestro cliente interesado, podemos optar por el sistema de información por capas o no. Desde mi punto de vista, con un cliente, facilitemos toda la información en una sola capa. Porque si tenemos una firma de que ha leído y está conforme con la política de privacidad, yo ya lo tengo todo ahí. No tengo primero que dejar trazabilidad de que ha accedido a una primera capa y dejar trazabilidad de que ha accedido a una segunda capa. ¿Vale? Entonces, yo... Y al final, lo que estaba, si la hoja de encargo de servicios y tiene que ser lo más clara posible para que luego se vaya a un tribunal y te diga esto no ha sido de difícil comprensión a un cliente, ¿no sería más operativo en vez de un solo documento, redactar 3 documentos, uno que sea una hoja de encargo, propiamente dicho, lo más sencilla posible, otro que sea la protección de datos, el documento de protección de datos, y otro que sea el blanqueo de capitales? Finalmente, si hay que cuidar un procedimiento, por ejemplo, por el pago de los honorarios, simplemente tendré que aportar ese documento que tendrá más posibilidades de que sea declarado como un contrato claro y por consiguiente válido. Le aporto todo esas 5 páginas
el contrato de arrendamiento, la ley orgánica de protección de datos, el blanqueo de capitales. Es un lío que no se entera nadie y un juez que lo mire con atención puede declararlo así. Hombre, yo creo que es una cuestión, porque me estás hablando de simplemente aglutinar en una sola firma o separar en 3 firmas, pero de facto el cliente va a haber tenido que leer esta parte y esta parte. A todos los efectos, desde mi punto de vista, la capacidad de comprensión no aumenta por tener una firma más. Es cierto que puede tener una mayor tranquilidad de esto te lo voy a firmar ahora, esto te lo voy a firmar en mi casa y esto te lo paso mañana. Yo creo que un consumidor medianamente informado puede tomarse en lugar de 10 minutos 30, porque los va a necesitar de una vez, en lugar de 10, 10 y 10. Creo que al menos... De otra perspectiva, de la perspectiva del juez, ese contrato que se está discutiendo llega al juzgado. Y entonces, o puede llegar al juzgado 10 folios, sumándolo todo, con todo, te informo de la ley orgánica de protección de datos, te informo de la hoja de encargo, te pongo el blanqueo de capitales, lo pongo todo encima hasta el final, o al final lo que llega al juzgado es lo que se está discutiendo, que es simplemente el contrato de arrendamiento de servicio. Eso se va a ver claro. Lo otro que pensar, esto es un batiburrillo de información, esto es un aluvión de información que ha dejado noqueado al cliente. No se ha enterado de nada. Yo desde mi punto de vista apostaría por unificarlo todo, pero es cierto que es una opinión, más que nada porque estamos ante un consumidor que se relaciona cada vez más con servicios online en los que se te tiene que informar no solamente sobre un servicio que estás contratando, sino sobre todos esos elementos colaterales como puede ser el tratamiento de los datos, como pueden ser prevención de blanqueo de capitales, como pueden ser la resolución extrajudicial de conflictos en línea, que también hay que informar cuando se hace una contratación online. Esto se tiene que incluir en un solo documento, aunque sea en formato electrónico. Si pasamos en la relación con el cliente, son elementos colaterales que también tienen que estar. Que se quieren sacar y separar, está bien, es perfectamente válido. Con que desde el punto de vista tengamos una evidencia de que te lo he entregado y puedo demostrar que lo has leído y lo has firmado, sería suficiente. ¿Vale? Ok. Vale, vuelvo hacia atrás. Porque estábamos hablando de lo importante, ¿no? Que es informar y no solamente al cliente, sino que tengamos un poquito en el radar que tenemos que cumplir con ese deber de información respecto de todos los datos de carácter personal que recabemos. Pero claro, aquí puede surgir también la duda de, pero entonces siguiendo esa línea, ¿tendré que informar a la parte contraria? ¿A los peritos? Esto se complica, ¿no? Cada vez más. Para eso, es cierto que el considerando 62 del Reglamento General de Protección de Datos establece una excepción al deber de información y es en aquellos casos en los que exija un esfuerzo desproporcionado o resulte directamente imposible. En nuestro caso puede ser que no sea imposible o incluso no exija un esfuerzo desproporcionado, pero no podemos informar. Por ejemplo, a la parte contraria. Esta es un pantallazo de una de las consultas frecuentes que la Agencia Española de Protección de Datos contesta y está en su página web. Ante la pregunta de ¿qué ocurre en aquellos casos en los que el responsable del tratamiento tiene un deber de secreto? ¿Cómo voy a informar a la parte contraria? Aquí se entiende que quedamos eximidos precisamente por esa tutela judicial efectiva y porque además venimos sometidos a un deber de secreto profesional. Con lo cual, no a todos los colectivos, como consecuencia de la firma de la hoja de encargo, no a todos los datos que vaya recabando como consecuencia del servicio prestado, voy a tener que informar. ¿Vale? Importante también que tengamos eso claro. ¿A nuestro cliente? Sí. ¿A todo lo que hay detrás de él? No. ¿Vale? Bien, pues dicho esto, ya pasamos a esto que hemos visto de cómo se puede presentar la información. Ya hemos visto que o mediante un sistema de información por capas o acudiendo a una sola capa. En cualquier caso, si acudimos a un sistema de información por capas, esto implicaría que tendríamos que inicialmente, o bien en la hoja de encargo, o bien en otro documento, en un correo electrónico, tendríamos que facilitar
esta primera capa informativa, donde de manera muy sucinta lo que le estamos diciendo es quién es el responsable, incluiríamos nuestra información, cuál es la finalidad del tratamiento de los datos, aquí incluiríamos pues, el prestar el servicio de asesoramiento jurídico y o defensa legal, etcétera, etcétera. Cuál es el ejercicio o qué mecanismos tiene el interesado para ejercitar sus derechos y dónde puede acceder a información ampliada, a la segunda capa informativa, ¿vale? Esto si acudís al sistema de información por capas. La otra opción es ofrecer ya la segunda capa informativa que aparece todo completo. Y aquí sí os invito a que prestéis mucha atención porque esto es el contenido de lo que tenéis que informar, ¿vale? A partir de estos son los puntos, además los numero, para que después podáis hacer un ejercicio de verificación respecto de vuestras propias hojas de encargo profesional para que veáis si estamos cumpliendo con los requisitos mínimos que exige el legislador. Por un lado, primero, tenemos que identificar al responsable del tratamiento, quiénes somos. Después lo vamos a ver, ¿vale? Y vamos a ver un ejemplo de cómo daríamos respuesta a este requisito. Tenemos que informar sobre la finalidad del tratamiento. Y aquí es importante que tengamos claro que si voy a tratar los datos con distintas finalidades, tengo que informar por separado de cada una de ellas, ¿vale? Tenemos que indicar cuál es la base que legitima el tratamiento. Esto venía a colación de lo que tú comentabas antes. ¿Necesito el consentimiento? ¿Qué justifica que trate tu dato? ¿Tengo tu consentimiento o hay una relación contractual? O ahora veremos qué distintas posibilidades se pueden dar en la relación con nuestro cliente para indicar, porque tenemos que informar qué base legitima el tratamiento. Tendremos que indicar qué cesiones de datos contemplo que se puedan producir. Y en el caso de que sean cesiones de datos que no son necesarias, tendré que recabar un consentimiento inequívoco y previo a la cesión. Tengo que informar sobre el plazo de conservación de datos. Yo con los compañeros con los que trabajo me dicen que este punto para ellos es un caballo de batalla. ¿Cuánto tiempo? Muchos me dicen, el tiempo que puedo meterlos aquí en los expedientes y el tiempo que me ocupa y lo que me guarda el disco duro. Tenemos que establecer unos plazos. Hay un principio en concreto en la normativa que habla del principio de limitación del plazo de conservación y además lo debemos tener por escrito. Debemos tener unos procedimientos donde indicamos durante cuánto tiempo aproximadamente vamos a guardar los datos de nuestros clientes o qué criterio estoy aplicando para cuantificar esos plazos, ¿vale? Ahora lo veremos. Tengo que informar sobre el ejercicio de derechos, qué derechos tiene el interesado y cómo los puede ejercitar, ¿vale? Y también tengo que informarle que, además de todo lo anterior, si no ha quedado satisfecho, si considera que durante el tratamiento de sus datos he vulnerado el cumplimiento de la norma, puede dirigirse a la autoridad de control para denunciarme. Y eso se lo tengo que decir en la hoja de encargo. Y tengo que darle el dato de contacto o a quién se puede dirigir. Estos son los requisitos obligatorios. Ahora, a partir de aquí, también pueden darse situaciones en las que tengo que informar de algo más. Sería el caso, por ejemplo, en el caso de que los datos no los haya recabado directamente de mi cliente, sino que me los haya dado un compañero, cuando informe al cliente le tengo que decir, oye, ¿qué datos tengo tuyos? Porque si me los da el cliente, no le voy a decir, oye, mira, y tengo esto, si me los has dado tú, sabemos. Tú sabes lo que me has dado y yo sé lo que he recibido. Sin embargo, si recibo los datos de un tercero, tengo que decirte a ti qué datos tengo como punto de partida, ¿vale? Por otro lado, si estoy incardinado o ejerzo mi actividad en un despacho, vamos a decir mediano o grande, previsiblemente, y esto lo veremos, puede ser que resulte obligatorio designar la figura del delegado de protección de datos. Esto causó mucho revuelo de si un despacho de abogados tenía la obligación de designar esta figura. No siempre. Después vamos a verlo de manera específica. Pero en el caso de que sea necesario, tengo que informar también sobre sus datos de contacto. Y por último, aunque esto no es obligatorio, yo siempre recomiendo que en la hoja de encargo se incluyan unas reglas básicas en materia de cómo nos vamos a relacionar. Cuidado con WhatsApp. Es un punto que está generando muchas incidencias en despachos de abogados. Por la naturaleza del servicio de mensajería instantánea, el cliente tiende a mandarnos todo por WhatsApp. WhatsApp a cualquier hora, de cualquier manera, sin
Sí. Pues aquí ya es cierto que la autoridad de control, hubo un informe de la Agencia Catalana de Protección de Datos de 2013, donde hablaba que precisamente para los despachos de abogados, WhatsApp no debía ser un canal que el propio despacho habilitase como un mecanismo de intercambio habitual de documentos. Cuestión distinta es que no podemos controlar lo que el cliente nos envía, pero sí lo que nosotros permitimos o consideramos que es un canal corporativo. Entonces, siempre unas reglas o unas mínimas indicaciones sobre cuáles son los límites. No me mandes un parte de lesiones por WhatsApp, porque mi terminal puede ser que lo utilice mi hijo porque es mi dispositivo personal, puede ser que lo utilice mi hijo para ver Peppa Pig mientras que yo estoy comiendo y a saber dónde acaba ese informe, que no es la primera vez que pasa, ¿vale? Bien, este sería el contenido de la información. Os propongo, como es un taller práctico, vamos a ir viendo apartado por apartado y después consolidamos con lo que sería una propuesta de leyenda legal a incluir en una hoja de encargo. Como decíamos, lo primero, la identidad del responsable. ¿Aquí qué tengo que informar? Simplemente nuestros datos identificativos, no me voy a parar mucho, pero importante, hay compañeros y compañeras que no informan sobre su número de colegiación y el colegio al que pertenecen. Esto, si bien no está incluido dentro de las obligaciones del artículo 13, que solamente habla de datos de contacto sin concretar nada más, sí es cierto que nuestro código deontológico exige que demos una información simplemente porque pertenecemos por el ejercicio de nuestra profesión, tenemos que dar una información específica y entre ellas el colegio profesional al que pertenecemos. Entonces, sí es cierto que debemos ser exquisitos a la hora de indicar nuestra identidad, nuestro NIF, nuestro domicilio postal, electrónico, el colegio al que pertenecemos y el número de colegiación, ¿vale? Con esto sería suficiente. Bien, la finalidad del tratamiento. Aquí, como os decía, yo he propuesto, esto es una propuesta, propongo informar de que los datos se van a recabar en todo caso para la prestación del servicio de asesoramiento jurídico y, en su caso, defensa legal, y también porque forma parte de lo anterior para establecer un contacto con el interesado, para citarle, para establecer pues, digamos, la correspondencia normal, las comunicaciones, ¿vale? Todo esto sería y estaría englobado en una única finalidad que sería la de la prestación del servicio. Pero quizá cada vez más los despachos de abogados se están digitalizando y están estableciendo estrategias de marketing digital y consideran muy interesante enviar un blog o enviar noticias, que te suscribas a nuestro blog o cosas relacionadas que creo que te pueden interesar. Este tratamiento es un tratamiento distinto, ¿eh? Y no está amparado por la ejecución de la relación contractual, porque para prestar el servicio no es necesario que yo le informe sobre las novedades legislativas, es un plus, es añadido, ¿vale? Con lo cual habría que informar por separado, ¿de acuerdo? Otro punto, tendríamos que informar sobre la base que legitima el tratamiento. Una vez que hemos indicado que voy a tratar tus datos con esta finalidad, te tengo que indicar cuál es la justificación legal que me habilita para tratar tus datos. En este contexto, el Reglamento General de Protección de Datos establece 6 posibles bases legales, ¿vale? 6. Y aquí somos muy dados a entender que necesitamos el consentimiento. Es que si el cliente no consiente que trate sus datos, no puedo tratarlos. Cuidado con esto, porque en el caso de la prestación de un servicio de asesoramiento jurídico o defensa legal, la base que nos legitima el tratamiento, como os decía antes, no es el consentimiento, es la ejecución de una relación contractual. Otra cosa es que esa relación contractual esté soportada en un consentimiento válido en derecho. Pero cuando estemos informando en relación con el tratamiento de los datos, no indiquemos que trato tus datos porque la base que legitima el tratamiento es el consentimiento prestado. Cuidado con esto. Porque además en ese caso le tenemos que dar la opción al interesado de que en cualquier momento revoque su consentimiento, sin problema, y que suprimamos sus datos y se los devolvamos. No, cuidado, mientras se mantenga en vigor la relación contractual, yo no te voy a dar la opción a dejar de tratar tus datos. Otra cosa es que, pues digamos, se resuelve y a partir de ahí ya deje de tratarlos, ¿vale? Lo normal
es que la base que legitima el tratamiento sea esa ejecución de la relación contractual. Pero asimismo, pueden concurrir otras bases legales. En concreto, podemos tratar los datos en cumplimiento de una obligación legal. ¿En qué casos? Pues en el caso de que sea, por ejemplo, un sujeto obligado por prevención de blanqueo de capitales. Es que tengo que recabar tus datos no porque tenga una relación contractual contigo, sino porque la ley me exige que guarde esa información. También puede existir otra base legal que justifica el tratamiento, que es la ejecución de una misión realizada en interés público. ¿En qué casos creéis que se podría dar esta situación? No tanto en esa situación, sino en el escenario en el que estemos actuando en el turno de oficio. Lo estamos haciendo en interés público. La relación contractual, realmente el cliente no entra por la puerta como un cliente privado, ¿no? Sino que dentro de esa misión pública, un interés público, ahí tengo que recabar esa información. Y al margen de esos casos, si además quiero enviar un newsletter o quiero enviar noticias, ahí sí tendré que recabar el consentimiento. Y ese consentimiento tiene que ser inequívoco y específico para ese tratamiento. ¿Vale? Ok. Más allá, más cosas sobre las que hay que informar. Plazos de conservación. Esto no es algo voluntario, es que en nuestra hoja de encargo tenemos que informar a nuestro cliente durante cuánto tiempo voy a tratar sus datos. Esto no significa que tenga que indicarle en el momento inicial de la prestación del servicio que voy a tratar sus datos 2 años, 2 meses y 4 días, sino que establezca un criterio para que el cliente pueda conocer de manera aproximada cuál es la expectativa del plazo de conservación. Lo normal es que los datos se conserven durante el plazo en que se está prestando el servicio, pero cuando se deja de prestar el servicio, esto no implica que la información se elimine, sino que a partir de ese momento también se aplican unos plazos legales de prescripción de posibles acciones en cuyo caso tenemos que conservar determinada información, ¿vale? Entonces aquí sí es cierto que una vez que termina la prestación del servicio, tenemos que guardar esa información durante ese plazo de prescripción de acciones legales. Muy importante, aquí el legislador es muy exhaustivo y exige que cuando un cliente deja de serlo y pasa a ser un antiguo cliente y tenemos que conservar esos datos durante ese plazo de prescripción, los datos tienen que permanecer bloqueados. Bloqueado significa que no debe estar accesible en los mismos términos que la información de nuestros clientes, vamos a decir, en vigor. ¿Vale? Tenemos que aplicar procedimientos para preservar el acceso a esa información que, en teoría, ya ha dejado de estar activa. ¿Vale? En cuanto a, bueno, ¿y qué hago con determinados documentos? Sobre todo con los originales. Lo recomendable es que cuando termina la relación con el cliente, los documentos originales estén siempre a su disposición, ¿vale? Así lo dice el Código Deontológico de la Abogacía. Se dice que no se puede retener, pero ni siquiera bajo el pretexto de que existen obligaciones pendientes de cumplir por parte del cliente. La información original se le tiene que devolver siempre. Cuestión distinta es que se puedan conservar copias. Por otra parte, hay un informe del Consejo General de la Abogacía, es antiguo, de 2011 me parece, de 2011, en el que se hablaba de que en el caso de que el cliente, una vez finalizados los servicios, no retirase los documentos originales, se recomendaba al despacho de abogados su conservación de manera indefinida. Esto no concilia bien con el Reglamento General de Protección de Datos, que incluye específicamente un principio que es el de limitación del plazo de conservación. Entonces aquí tenemos como cierto conflicto en cuanto a pero esto hasta dónde me tengo que convertir en un archivero, ¿no? No hay consenso y es cierto que en tanto en cuanto sean documentos que pueden ser de un valor significativo para el cliente, pues podemos conservarlos, pero tenemos que aplicar una serie de medidas de seguridad apropiadas, ¿vale? Ok, y después habrá otros plazos que justifiquen un plazo de conservación amplio. En materia de prevención de riesgos en materia de prevención de blanqueo de capitales, tenemos que conservarlo hasta 10 años, ¿no? Más allá del cumplimiento de otras obligaciones. Más cosas sobre las que tenemos que informar. Cesión de datos.
tenemos que indicar a nuestro cliente en la hoja de encargo a quién contemplamos que vamos a ceder la información. Lo normal es que aquí no podemos hacer una relación exhaustiva, pero sí, de manera abierta, establecer unas posibles categorías de destinatarios, pues podremos ceder los datos a posibles agentes que intervengan en la prestación del servicio, procuradores, notarios, peritos, terceros, etcétera, ¿vale? Siempre y cuando esté justificado por la propia prestación del servicio. Otra cosa distinta sería que queramos ceder sus datos a un despacho amigo para que éste le pueda informar sobre sus servicios. Esta cesión de datos requeriría un consentimiento previo y no podría realizarse a menos que lo tuviéramos, ¿vale? Tenemos que informar también sobre el ejercicio de derechos, ¿vale? Estos son derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad. ¿Vale? Aquí tenemos que informar sobre todos estos derechos, pero además tenemos que darle canales para que lo puedan hacer efectivo. Mi recomendación es que, si es posible, no cuesta nada, 20 euros, tener una cuenta adicional, que creéis una cuenta específica de privacidad@nombredevuestrodespacho.com para que cualquier cuestión relacionada con ejercicio de derechos vaya a una cuenta específica, ¿vale? Para que podáis aglutinar en un solo contenedor todas las cuestiones relacionadas con protección de datos, ¿vale? También tenéis que informar, ya os decía, sobre la posibilidad de interponer una reclamación ante la autoridad de control, que esto es bastante llamativo, porque encima le estamos diciendo, y si todo esto no te ha parecido bien, tengo que indicarte los pasos y casi llevarte de la mano al lugar donde me puedes denunciar, ¿vale? Pero es así. Tenemos que indicarle que existe una autoridad de control, que en nuestro caso es la Agencia Española de Protección de Datos, ante la que puede acudir para solicitar o una tutela de derechos o directamente denunciarnos, ¿vale? ¿Y qué más cosas? Pues ya por último, ya hemos visto los requisitos específicos, pero tendremos que añadir una capa adicional en el caso, por ejemplo, de que en vuestra actividad o por formar parte de un despacho mediano o grande, tengáis la obligación de designar un delegado de protección de datos. Si tenéis esta obligación, habrá que indicar asimismo los datos de contacto del delegado de protección de datos. ¿Cuándo es obligatorio? Esta pregunta surgió con la aprobación del reglamento porque los abogados no sabíamos si por nuestra actividad teníamos que designar esta figura o no. Un despacho de abogados tiene que designar la figura del delegado de protección de datos cuando trata a gran escala, ojo, entre otras cosas, hay un listado, pero en lo que nos concierne a nosotros, cuando trata a gran escala o bien categorías especiales de datos, datos de salud, ideología, afiliación, creencia, etcétera, o datos de condenas e infracciones penales. Claro, aquí yo creo que la confusión viene por, vale, ¿y yo cuándo empiezo a tratar datos a gran escala? En este caso, si somos un solo abogado, si nuestra actividad es nuestra en el despacho de solo un abogado, tenemos un considerando en el reglamento que indica que cuando la actividad es ejercida por distintos profesionales liberales, psicólogo, profesional de la medicina y, entre otras cosas, un abogado, se entenderá que el tratamiento que está realizando no es a gran escala y que, por tanto, no tiene que designar un delegado de protección de datos. Pero aquí no refleja quizá del todo la realidad, el tejido de los despachos a nivel nacional. Y es que, si bien no todos somos Deloitte o KPMG, pero tampoco quizás somos un solo abogado. ¿Qué ocurre? ¿Y si somos 2 o 3? Estoy en tierra de nadie. ¿Ahora qué hacemos? Para salir al paso de esto, el delegado de protección de datos del Consejo General de la Abogacía y antiguo director de la Agencia Española de Protección de Datos emite un informe en el que indica o asimila que el mismo criterio que el aplicado para un solo abogado podría entenderse para el concepto de pequeño despacho. Lo que pasa es que esto lo podemos complicar ad infinitum, porque ahora lo siguiente es, ¿y qué es un pequeño despacho? 4, 6, 8 y 2 becarios. Pero, en definitiva, aquí sí es cierto que es pacífico el que los grandes despachos, hablamos de Deloitte, KPMG, Cuatro Casas, etcétera, entienden que es correcto, que tienen que aplicar y tienen que designar esta figura,
y que, bueno, pues cuando colaboramos en un mismo espacio físico, tres abogados, no estamos designando esa figura, ¿vale? Y ya, por último, lo que os comentaba, si bien esto no es obligatorio incluirlo en la hoja de encargo, desde mi punto de vista es muy importante. Es importante que indiquemos las reglas del juego en lo que os decía de no permitir o no habilitar determinados canales de comunicación que no son seguros y que además están siendo el foco de las brechas de seguridad en despachos de abogados. No habilitemos los servicios de mensajería instantánea. Sí, como os decía, no podemos evitar lo que nos envíen, pero sí podemos evitar lo que enviamos nosotros y lo que pedimos que nos envíen y a través de qué canales. En el caso de que tengamos que enviar informes o documentos que contengan datos especialmente sensibles por correo electrónico, una práctica altamente recomendable es que ese correo o ese documento adjunto se proteja con contraseña, ¿vale? Y de esto también se debe advertir en la hoja de encargo para que se vea el nivel de medidas de seguridad que vamos a aplicar en la relación con nuestro cliente. Y con esto paso ya a aglutinar todo lo que hemos visto diseccionado, que quedaría, ojo, es modulable y, a ver, no está mal, y cabe en una hoja solo, ¿eh? De hecho, yo porque dejo doble espacio, pero esto, fijaos, aquí se aglutina todo lo que hemos hablado. Responsable del tratamiento, finalidad, legitimación, destinatarios de los datos, plazo de conservación, ejercicio de derechos, medidas de seguridad, posibilidad de que me denuncies. Todo, todo. Esto está aquí. De hecho, dije, iba a poneros esta diapositiva al principio, pero digo, no la pongo, pues si no se van. No, vamos a dejarlo para el final. Discúlpame, Camino, Sí. creo que nuestro decano quería hacer una pequeña intervención. Bueno, pues yo agradeceros entonces. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a ruegos y preguntas. Hola, buenas tardes a todos. No sé si lo habéis visto, pero hemos mandado desde el colegio una comunicación en relación a los criterios de honorarios para tasación de costas y jura de cuentas, que viene motivada por las conocidas y recientes sentencias del Tribunal Supremo en cuanto al contenido que deben de tener estos criterios. En definitiva, lo que se ha acordado hace un rato en Junta de Gobierno es dejar sin efecto los criterios que teníamos y que venían siendo utilizados en su parte especial, y estamos utilizando o hemos acordado utilizar los criterios generales de nuestra... Los criterios generales que veníamos utilizando a fin de poder seguir emitiendo dictámenes sin riesgo cierto a que fuéramos sancionados por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Como consecuencia de ello, a partir de ahora las referencias van a ser estos criterios generales. Son criterios generales que sirvieron en su día para establecer los criterios especiales, de tal manera que la fórmula de calcular pues, el juicio ordinario o el juicio verbal y sus reglas específicas no van a ser objeto de uso, sino que van a ser objeto de uso los criterios generales. Los criterios generales atienden a criterios que ha validado el Tribunal Supremo en sus sentencias. ¿Qué criterios son estos? Son las cuantías de los procedimientos, el interés litigioso del procedimiento, la dificultad del procedimiento, la especialidad del asunto, el número de partes que interviene en el asunto, ya sea de la parte del minutante o de la parte del que recibe la minuta. También las fases del procedimiento que se han utilizado o que se han visto cumplidas durante el procedimiento judicial, y con ello pues esperamos que no vamos a tener grandes dificultades ni grandes cambios reales
en los informes, por cuanto nuestros criterios generales nos sirvieron para establecer esas escalas, esas cuantías, esos porcentajes. Esas escalas, cuantías y porcentajes, que es lo que denota el Tribunal Supremo, fueron resultado del ejercicio de hacer unas herramientas matemáticas que tuvieran en consideración estos criterios. Vamos a prescindir de esas herramientas matemáticas, pero sí vamos a tener en cuenta esos criterios. Por tanto, las minutas van a estar referenciadas a las cuantías, como lo es hasta ahora, van a estar referenciadas al tipo de procedimiento y su dificultad, a que el procedimiento se haya completado en todas sus instancias o no, al número de partes, a la complejidad del propio procedimiento, del asunto en cuestión y bueno, pues habíamos dejado de aprobar dictámenes de honorarios en las dos últimas juntas, la de la semana pasada y la de esta, y a partir de la próxima junta se continuará aprobando dictámenes de honorarios a fin de que no se vea ningún compañero perjudicado. Quiero llamar a la tranquilidad en este sentido, ¿no? En el sentido de que los criterios que vamos a utilizar son los que sirvieron para hacer esas herramientas porcentuales, esas escalas que veníamos utilizando, con lo cual el resultado no va a ser muy distinto. Es verdad que el Tribunal Supremo proscribe lo que sean fórmulas matemáticas que den un resultado unívoco y concreto. Nuestros dictámenes van a establecer lo que puede ser una minuta razonable, un importe de minuta razonable en el entorno a una cifra y con ello pues esperamos que podamos salir de este impasse en el que nos ha metido una interpretación del Tribunal Supremo que creemos que desconoce absolutamente el significado de las tasaciones de costas, que desconoce la inmensa, la intensísima competencia que hay en el mercado de los servicios profesionales de la abogacía, pero que en realidad es jurisprudencia del Tribunal Supremo, que no nos queda otra a todos que acatar a esta institución, al Colegio de Abogados de Málaga, a los abogados de Málaga y como decía, bueno, pues hacer un llamamiento a que sigamos elaborando nuestras minutas, que sigamos presentando las tasaciones de costas, a ver si en algún momento los letrados de la Administración de Justicia dejan ya esta huelga que tanto perjuicio nos causa y podemos seguir teniendo tasaciones de costas y la resolución de las impugnaciones en el colegio en base a los mismos criterios que teníamos ya, que informaban todos nuestros criterios y que estaban sirviendo para la elaboración de nuestras minutas. Por lo tanto, con independencia de que en los próximos días estableceremos una sesión informativa donde con más detenimiento podamos abordar estos cambios que van a ser más de orden de razonamiento, de formulación que de orden cuantitativo, pero que lógicamente son unos cambios profundos. Los criterios yo los recuerdo desde que me incorporé, en principio con un criterio general, con ámbito general y últimamente solo a efectos de costas y juras de cuentas. Pero bueno, estábamos acostumbrados a ello y supone un cambio drástico, pero que con la ayuda del colegio espero que seamos capaces todos de salir de esto y sin mayores confusiones o sin mayores problemas. En cualquier caso, no sé cuántas personas nos siguen, pero si alguien en la sala o en casa tiene alguna consulta, pues quería estuve ayer ya en una charla que hubo sobre jura de cuentas en el colegio y aprovechando que hoy hablábamos de minuta y de hoja de encargo, pues aprovechar para cualquier duda, pregunta, aquí me tenéis y en la medida de lo posible dar respuesta a ello. Sí, tengo una pregunta en relación a lo comentado. Hay una pregunta
si queda sin efecto también el valor del punto. Sí, por supuesto. Todo lo que es referencia a una cuantía determinada y concreta queda eliminado. No lo teníamos ya en nuestros criterios generales, no los tenemos. Sí tenemos en nuestros criterios generales que el trabajo del profesional, la minuta, debe pivotar sobre elementos como la cuantía del procedimiento, sobre los intereses en litigio, la cuantía de los intereses en litigio, sobre la dificultad del procedimiento, sobre el trabajo efectivamente desarrollado por el abogado, y todo esto evidentemente compatibilizado. Lógicamente, un procedimiento, un juicio verbal o un procedimiento ordinario no puede ser únicamente fruto de establecer un criterio en relación a una base económica, sino que tiene un trabajo en sí mismo. Y esto, lógicamente, tiene que significar que un procedimiento ordinario o un juicio verbal tiene un mínimo. ¿Cuál será el mínimo? Pues dependerá también de que se hayan cubierto todas las fases de ese procedimiento, de la dificultad, pero hay unos mínimos que requieren hacer una demanda o contestarla, acudir a una audiencia previa, acudir a un juicio, celebrar unas pruebas y hacer unas conclusiones. Eso en sí mismo, por pequeña que sea la cuantía, tiene un trabajo que tiene que ser evaluado y que antes lo evaluábamos, y que para esa evaluación utilizábamos una fórmula matemática que consistía en un punto y un multiplicador. Y ahora no puede consistir en un punto y un multiplicador, sino en la consideración de ese trabajo efectivamente realizado. Pero el fin último del punto, el fin de que el trabajo efectivamente realizado tiene que retribuirse, y tiene que retribuirse de una forma razonable, como nos dice el Tribunal Supremo, eso va a seguir existiendo. Una pregunta, pero sobre todo en relación al punto y cómo se limitaría ahora, que yo creo que queda bastante claro. Sí, una pregunta. No era la reacción de Canadá, está evaluando la el problema. Y entonces, realmente lo que se ha hecho es las normas orientadoras para jura de cuenta y de gestión de costas, eliminar la parte específica y dejar los criterios generales. Esa es la solución. Tal cual. De esos criterios generales, tan solo hemos eliminado los porcentajes. Hemos eliminado los porcentajes y lo hemos traducido, pues, cuando hablaba de hasta un 20%, un incremento de hasta un 25%, porque hubiera más partes en el procedimiento, por ejemplo, o hasta un 40%, pues hemos dicho que se moderará, se incrementará de forma moderada en el caso del 40%, o muy moderada en el caso del 25%, a fin de que nos sirva para seguir emitiendo nuestros dictámenes y valorando el trabajo efectivamente realizado, porque si hay más partes, hay más trabajo efectivo, y ese trabajo efectivo, la valoración razonable de él, ese es admitido por la sentencia del Tribunal Supremo. Y nosotros no teníamos esos porcentajes. Y en base a un razonamiento lógico y a la retribución del trabajo del abogado, construimos ese porcentaje. Lo que hacemos es deshacernos del porcentaje y utilizar lo que nos sirvió para llegar al porcentaje, que es valorar que esa actividad adicional tiene que ser remunerada. Entonces, creo que con eso lo vamos a conseguir. Ocurre también, hemos quitado las fases procedimentales y hemos limitado, en vez del 60%, la fase de alegación y el resto en las siguientes fases, pues lo que hemos hecho es establecer que las fases de alegaciones en relación al total trabajo en el procedimiento es algo más de la mitad del trabajo total, ¿vale? Y esto nos va a llevar, pues, a cifras aproximadas, a entornos, pero a entornos que lógicamente se van a corresponder en la inmensa mayoría de los casos con los que ya teníamos, porque cuando pusimos esos porcentajes no lo hicimos alegremente ni por
fastidiar a nadie porque hay un abogado en una parte del procedimiento y hay otro abogado en la otra parte, con sus clientes cada uno de ellos. Y cuando lo hicimos, intentamos ser lo más ecuánimes posible. Y ahora lo hacemos así. Y sin olvidar que una cosa son los honorarios, y lo dicen, lo decían y lo siguen diciendo estos criterios generales, una cosa son nuestros honorarios y otra cosa son las tasaciones de costas, ¿vale? Entonces yo creo que por esa vía podemos estar tranquilos de que dentro del tsunami que ha supuesto la sentencia del Tribunal Supremo podemos reconducir todo por el mero hecho de abstraernos de las fórmulas matemáticas que nos servían de muleta para aplicar esos criterios y aplicarlos directamente. Una cuestión que yo creo que lo has comentado antes, pero una breve pregunta, una compañera, si todo esto de lo que ha informado nos lo facilitará, creo que se ha mandado un correo. Se ha mandado un correo electrónico hace unos minutos, por eso he querido acercarme, y en el correo hay un enlace a esos criterios generales con esas mínimas correcciones. Si competencia aparece mañana por la puerta de este colegio, le diremos que esto es lo que nosotros hemos venido aplicando. Son nuestros criterios generales, lo hemos aplicado y están validados por las sentencias del Tribunal Supremo, que hablan del trabajo efectivamente realizado, de las fases, de las partes del procedimiento que hacen que el procedimiento tenga un mayor trabajo, de las cuantías, de los intereses litigiosos, de todo eso ya lo teníamos nosotros en nuestros criterios generales, que eran los que informaban y daban lugar a los criterios especiales. Que nos tenemos que deshacer de esos criterios especiales porque nos dice el Supremo que abandonemos criterios matemáticos, que abandonemos fórmulas con resultados unívocos. Los abandonamos, pero en el fondo no eran más que una herramienta que otorgaban mayor certeza a nuestros clientes de la posible condena en costas. Si esto no se puede hacer, pues lo haremos de una forma más aproximada, pero que ni aquí hemos hecho ninguna barbaridad, ni aquí se ha ido contra ninguna competencia, ni mucho menos. Y tan es así que vamos a aplicar, entre tanto seamos capaces de consensuar unos criterios nuevos que nos sirvan, nuestros antiguos criterios generales. Bueno, nada más, muchas gracias. Creo que dar por finalizada la sesión, si no hay ninguna más pregunta. Dada la hora, agradeceros a los ponentes, a Camino, a Javier y bueno, a Salvador la intervención y la última actualización. Y bueno, a todos los asistentes presenciales y online. Y nada, pues nos vemos en la próxima formación. ¿Vale? Muchas gracias.